Dios, porque apartar el tiempo que Él santificó para Él es estar en el centro de la voluntad de Él. Voy a invitarles y voy a compartir la pantalla, pero quiero invitarles a que tengan sus escrituras de papel. Voy a animarles a ir al texto del capítulo 8 de Devarim, Deuteronomio, capítulo 8 de Deuteronomio. Voy a compartirlo. Eh, la semana pasada estuvimos meditando en la escritura desde la perspectiva de un testamento que se escribe con tinta, pero que un legado se escribe con ejemplo. Y estamos en ese sentir del Señor acerca de el legado que en su bondad, en su gracia, en su misericordia y también en su mayordomía y administración, Él nos entregó. Yo quisiera animarles a pensar, antes de empezar, si tú puedes pensar en tres mínimo, cinco ideal, 10, súper. ¿Cómo tú podrías enlistar, y cuando te digo 10 elementos, estoy siendo bien conservador, pero si pudiéramos enlistar con el corazón, ¿cuál es el legado que el Señor entregó a Camino a Sion? Podrías escribirlo. Piensa y escribe. La semana pasada hablábamos de dos palabras muy diferentes la una de la otra, una, una herencia que se convierte en un artículo legal que se recibe por gracia, que no se merece. Es una voluntad soberana y seguramente amorosa del testador, pero hablábamos de la diferencia inclusive en las palabras del hebreo para lo que es un legado. Y veíamos una serie de elementos que me parece muy pertinente continuar profundizando en la escritura, pero escribe hasta donde puedas. ¿Qué legado le entregó Adonai a Camino a Sion? ¿Cuál es el legado? Si miras alrededor nuestro con humildad y sencillez y miras, bendito Dios, otras congregaciones, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos distingue? ¿Cuál es el legado que tenemos con mucha responsabilidad, con mucho celo y con mucha determinación proteger? ¿Cuál es el legado que debemos transferir a la generación que vendrá después de nosotros? Y también, ¿qué peligros o amenazas tiene ese legado? Con ese legado que el Señor nos ha dado, que cada vez lo concretamos mejor en nuestro corazón, por supuesto, los que más tiempo llevamos caminando junticos, ¿qué peligros hay?
¿Qué amenazas tiene un legado? ¿Qué legado recibió Israel? Porque el legado originalmente fue entregado a Israel. Israel recibió un legado extraordinario, lo veíamos la semana pasada en Deuteronomio 32, cuando veíamos que la escritura dice que el Señor descendió al monte Parán, al monte Sinai, y entregó una Torá de fuego como legado a Israel. Israel recibió un legado extraordinario y único. Israel recibió la elección divina, recibió la Torá. Israel recibió la tierra prometida como herencia. Israel recibió el pacto, las promesas. Israel recibió a los patriarcas, a los profetas. Y quisiera con ese pensamiento que revisáramos aquí Deuteronomio capítulo 8. Ustedes saben que el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, como lo han traducido, era la preocupación de Moisés precisamente por el legado. Y él tardó los últimos días de su vida escribiendo nuevamente copias de la Torá para entregarlas a los ancianos. Pero casi todo el sentir del libro de Deuteronomio es esa carga de Moche por ese legado. Y no solamente esa carga, sino al bendecirlos, también una carga profética porque él sabía que por el corazón de el hombre caído, ese legado tenía unos peligros y unas amenazas. Casi todo lo que podemos leer del libro de Deuteronomio es esa preocupación de Moche por ese legado. Y este capítulo 8 contiene esa carga y esa preocupación y quisiera que lo leyéramos con atención. Lo estoy compartiendo, solamente quiero preguntar si lo estamos viendo en la pantalla. ¿Me dicen sí o no? No, pastor. No, Oh, no. No, falla humana, falla humana. Vamos a ponerlo aquí. Lo estaba compartiendo solo para mí. Qué egoísta, ¿ah? Ok, ahora lo tenemos ahí. Ahí está, mis amados hermanos. Este es Deuteronomio capítulo 8 y voy a leerlo con atención aquí. Dice, cuidaréis. Si tiene su Biblia de papel y tiene un bolígrafo, yo le coloqué aquí, gracias a Dios que en esta enciclopedia o en esta, puedo hacer esto en este software. Cuidaréis, lo puse con rojo y lo puse en un recuadro, porque él estaba preocupado por el legado. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, dice, para que viváis. Al vivir Israel, el legado podía poster, proyectarse. Dice, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Hachén prometió con juramento a vuestros padres. Esta palabra cuidaréis en el estudio de la parachó o de la parachá, la hemos definido como una vigilancia. ¿Se acuerdan de esa palabra que estudiamos que se llama mismeret? Esa es una palabra muy importante y ese es el sentido, vigilaréis de cumplir todo el mandamiento.
Más que tener cuidado es vigilar, de cumplir, de ese legado de la Torá. Y luego dice algo muy especial, te acordarás. Esas son palabras claves respecto de nuestro legado. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hachén tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te hizo padecer hambre para sustentarte con el maná. Ustedes saben que el maná es una figura de la Torá. El maná es una figura del alimento que es Mashiach mismo, porque Él es el pan de vida. Te acordarás de que Él te pasó por el desierto y te alimentó 40 días, 40 años, perdón, con pan del cielo. Y luego le dice, te afligió, te hizo padecer hambre, te sustentó con pan del cielo, maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Hashem. Si te acuerdas que todo lo que sale de la boca de Hashem es la abundancia de su corazón, que es su Torah. Si todos los días te acuerdas que todo lo que sale de la boca de Hashem es muy pertinente, debe ocupar el primer lugar, el primer amor, que la palabra es como miel al panal, como oro de Ofir, como oro afinado, si te acuerdas todos los días de comer de lo que sale de la boca del Señor, y luego dice, reconoce otra palabra que tiene importancia para proteger el legado de los peligros. Reconoce en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Hachén tu Dios para que guarde los mandamientos de Hachén tu Dios. Si tú y yo reconocemos el valor de la disciplina, si nosotros estamos dispuestos a ser disciplinados por el Padre, entonces estamos protegiendo el legado de los peligros, que tiene un legado, porque el legado tiene enemigos. Imagínense que esta generación que está escuchando esto, y ustedes lo saben porque hemos estudiado las Parachot, esta generación es la generación que recibió en vivo y en directo la Torá. Esta es la generación que vio en vivo y en directo abrirse el mar de juncos y vio a Faraón sepultado en el mar con sus carros. Esta es la generación que vio fluir agua de la roca. Esta es la generación que vio que el agua de Mara se volvió dulce. Esta es la generación que vio tantas cosas hermosas y Moisés está tan preocupado y efectivamente, si vamos al libro de los jueces, solo 40 años más tarde entró Josué y a la muerte de Josué, 40 años más tarde, esa generación se había olvidado del legado. O sea que habían pasado cerca de 120 años y más tarde el legado estaba amenazado. Y aquí está en esta porción hermosa la descripción de la herencia, porque Hachén tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. Esta es la herencia física que brotan en la planicie, en la montaña, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de aceite. Aquí están los 7 frutos maravillosos de la tierra de Israel: el trigo, la cebada, las vides, las higueras, los granados, los olivos, los higos. Esas delicias de esos 7 frutos eran parte de la herencia física, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerán el cobre. Ahí estaba la herencia. Y aún la herencia se llegó a sacrificar porque el legado se descuidó. Y entonces dice, cuídate, otra palabra.
Cuídate, he subrayado ya varias esta tarde. Cuídate, reconoce, acuérdate, vigila, vigila, acuérdate, reconoce, cuídate, cuídate, no sea que te olvides. Un legado se puede olvidar. Cuídate. Otra vez la bendita palabra, mismeret, vigila, vigila el depósito. No sea que te olvides de Hachén tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés harto, algunas veces comemos hasta quedar hartos, no sea que te olvides y cuando comas y estés harto y hayas edificado hermosas casas y las habites. El capítulo 6 dice, casas que tú no edificaste. El capítulo 6 después de la declaración de Shema, dice, olivares que tú no plantaste, pozos que tú no cavaste. Y dice que comas y te hartes y edifiques casas hermosas y las habites y tus vacadas y tus rebaños se incrementen, la plata y el oro se te multiplique, todo lo que tengas aumente. Y dice aquí, y tu corazón se enaltezca y te olvides. Les pregunto, mis hermanos amados, Israel, ¿qué fue esa preciosa comunidad que tuvo una revelación frente a sí en el monte Sinai, que estaban espantados de oír ese sonido de chofar, que lo contemplaron de esa manera a Adonai? Y les tocaría pasar que su corazón se enalteciera, se olvidaran. ¿Será que nosotros no corremos los mismos riesgos? Dice, no te olvides que Él te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto, terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones y una región sedienta, carente de agua, que te sacó agua de la roca del pedernal. Eso fue maravilloso. Y sin embargo, estar frente a semejantes prodigios, señales y milagros, y tenemos el peligro de olvidar el legado, de no cuidar de él. Dice, te sustentó con maná, lo repite dos veces, que tus padres no habían conocido a fin de afligirte, ponerte a prueba para hacerte bien en tu futuro y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Que hay una cantidad de peligros que quiero que veamos detalladamente que amenazan el legado que tenemos. Por alguna razón, el apóstol Pablo en el Evangelio dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y sigue aquí diciendo, sucederá, otra palabra que subrayé, sucederá que si te olvidas completamente de Hachén tu Dios y andas en pos de dioses ajenos, la idolatría vendrá después y les sirves y te postras ante ellos, habréis de perecer irremisiblemente. Aquí ya el legado quedó destruido. Y esa era una de las más grandes preocupaciones de Moche, el legado entregado a Israel. Ese legado extraordinario, esa elección divina, esa Torá, esa tierra prometida, ese pacto. Sin embargo, vemos aquí a Moche advirtiendo que el mayor peligro llegaría. Escúchenlo con atención. El mayor peligro llegaría después de alcanzar la bendición. A veces cuando estamos clamando por una bendición, somos impresionantes, ¿verdad? Ayunamos, cuando tenemos una necesidad imperiosa, hacemos lo que sea
pero el peligro es qué hacemos cuando estamos hartos de comida, de casas llenas de todo bien y nos olvidamos de Hachén. Y sucederá que si te olvidas completamente, habréis de perecer irremisiblemente. La Torá nos enseña, hermanos, una serie de principios permanentes. Eso es irremisible, irrevocable. Es irrevocable, es irremisible que el orgullo tenga el potencial de ser la emoción resultante del éxito y del resultado. No hay cosa más tenaz que ver a un hermano quebrantado, pero más triste es verlo orgulloso pensando que el éxito fue producto de él. Y somos tan frágiles, mis hermanos, que cualquier cosita tiene el potencial de marearnos, de darnos un vacío ahí, porque creemos que nosotros la hicimos, la sacamos del estadio. Y eso es muy natural para el ser humano con Torah o sin Torah. Es un principio permanente que el éxito puede producir orgullo. Y el orgullo irremisiblemente produce olvido como está aquí. Y te olvides. El éxito puede producir orgullo. Y el orgullo, como consecuencia lógica, produce olvido. Y el olvido produce desobediencia. Y la desobediencia termina poniendo en riesgo el legado recibido. Esa es una secuencia que podríamos dibujarla. El éxito puede producir orgullo. Escríbelo en tu corazón. La palabra más preciosa del apóstol Pablo en el Evangelio es, nunca debemos borrarla. Esa palabra debe estar en la mente y en el corazón. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Preguntémonos, hermanos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Nada. Por eso el antídoto es no te olvides. Acuérdate, acuérdate, vigila. Acuérdense de la secuencia. El éxito puede llevarnos al orgullo. Yo, cuando algún hermano comienza a hablar con orgullo, yo tengo temor por él. Porque el orgullo nos lleva al olvido y el olvido nos guía a la desobediencia y la desobediencia termina en legado perdido. Por eso este capítulo 8 de Deuteronomio es un hermoso, hermoso patrón de cómo proteger el legado que tenemos. Si leemos el libro de los jueces, capítulo 2, a ponerlo aquí en la pantalla, jueces 2, 10 al 12. Hace un ratico les hice una corta cronología de cuánto tiempo después de Moche vinieron 40 años de Josué. Y cuando murió Josué, vinieron 40 años de los jueces. Y dice en el libro de los jueces, y toda aquella generación, la generación de Josué, la que conquistó la tierra, también fue reunida con sus padres. Es una frase hebrea para hablar de las personas cuando morimos.
de una manera simbólica, reunido a sus padres. Dice, pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Achén ni las obras que él había hecho por Israel. Se levantó después de que esta generación fue reunida a sus padres, otra generación que no conocía a Achén ni las obras que él había hecho por Israel. Ellos no perdieron el legado porque no tuvieran recursos, ellos habían recibido porciones proporcionales al número de personas y número de familias según censo. Todo el mundo recibió una porción de la tierra prometida. Tenían esos recursos de esa tierra que leíamos ahora, de vides, de olivos, de granadas, de trigo, de cebada. No perdieron el legado por falta de recursos. No, no fue la falta de recursos. Dios les entregó una tierra que fluye leche y miel. Ellos perdieron el legado por esto que dice aquí. La siguiente generación de hijos no conocía la Torá, no conocía a Achén, no conocía las obras que Achén había hecho por Israel. Qué tremendo, mis hermanos. Moche tenía razón. Moche tenía razón. El Mesías reafirma ese mismo principio en Juan 14:15 y es una máxima tan preciosa. Juan 14:15 lo pongo aquí en la pantalla. Juan 14:15 dice, y lo tengo así, espero que lo estén viendo cuando puedo poner en mayúsculas y agrandar el tamaño. Aquí está una máxima del Mesías para que el legado sea protegido de los peligros. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Recibir un legado tiene sus peligros. Todo creyente puede recibir un legado espiritual, conocer al Señor, entender su palabra, experimentar su gracia, pero el peligro no está en alcanzar el legado. El peligro aparece cuando creemos que ya no necesitamos depender diariamente de Hachén. Nosotros podemos tener un peligro, mis amados, y entre más años caminamos con el eterno, de pronto nos familiarizamos más y más con la Torá, con la escritura, y todo se vuelve tan familiar que de pronto caemos en la trampa de creer que ya no necesitamos depender diariamente de Hachén. Un legado de esta naturaleza como el que recibió Israel solo se protege mediante gratitud. Por eso dice, acuérdate, acuérdate, no te olvides. Un legado solo se protege por humildad. El Señor le dijo a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos sobre la tierra os ha escogido Achén, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hay que acordarnos humildemente de que separados del Señor no somos nada, nada, hermanos. Un legado solo se protege mediante un estudio constante y permanente y diligente de la escritura. Hermanos, esta es una situación muy importante. La única manera de proteger nuestro legado es mediante el estudio constante de la palabra.
Espero que estén viendo esta porción que coloqué de Esdras capítulo 7, versículo 10, y si la puede escribir o subrayar en su Biblia, así como yo la tengo aquí en mi, en la pantalla. Hay tres cosas hermosas de Esdras respecto de la Torá, por cuanto Esdras había determinado en su corazón, primero, escudriñar la Torá de Hachén, asunto que hacemos con alegría y diligencia, al menos en Camino a Sion todos los martes de 8 a 9:30, porque tenemos el mandamiento de estudiar la Torá y es parte de nuestro tiempo de Shabbat, pero en esta congregación escudriñamos la Torá cada martes, verso a verso, y esto lo determinó en su corazón Esdras. Pero eso no es todo. Él se propuso en su corazón escudriñar y practicar, y luego enseñar. Si esta parte que está aquí no hace, perdóname la redundancia de palabra, no hace parte de tu disciplina, que tú la escudriñes, la practiques y la enseñes, la transmitas intencionalmente, tú y yo tenemos el peligro de echar a perder el legado. Entonces, un legado solo se protege mediante la humildad, la gratitud, el estudio constante de la palabra, así como te lo estoy expresando, que era la costumbre de Esdras. Y aquí está el secreto: enseñarla fielmente a la generación siguiente. Si tú llevas muchos años caminando con Adonai y quieres proteger el legado, asegúrate que tú puedas guiar con el Evangelio a alguien y tú tengas la oportunidad de transmitir a otra persona el legado que el Señor te dio. Esto es inexorable e inevitable. No hay manera de preservar el legado de las amenazas si no tenemos humildad, gratitud, si no estudiamos para practicar la Torá y enseñarla a otra generación. Es evidente, la Torá lo indica, el mayor enemigo del legado no es la oposición externa. Algunos creyentes de manera equivocada quieren culpar al mundo no creyente sin principios y valores. No, 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 no. La comunidad del primer siglo, la que estamos estudiando en el devocional del libro de los Hechos cada mañana, vivió en medio de una oposición gigante. Era impresionante, había prohibición, había persecución, habían amenazas, y esa congregación, entre eso más ocurría, más se expandía, porque no son las amenazas, no es la ideología woke, ni es la ideología de género, ni es que estén indoctrinando a los niños en las escuelas, nada de eso. Si nosotros somos humildes, si estamos agradecidos y si estudiamos constantemente la escritura y la transmitimos a otros, afuera puede estar pasando lo que esté pasando. No es la oposición del mundo, somos nosotros, como lo dibuja Deuteronomio, que después de prosperar nos olvidemos de Hachén. Porque comenzamos, el peligro de la prosperidad es que perdamos las prioridades, que perdamos el balance. Yo le diría a cualquiera de nosotros, si tú no tienes un tiempo para un devocional diario consistente, si por tus muchos afanes tu devocional es pobre, desecha tus afanes, porque estás desbalanceado peligrosamente. Es triste cuando un creyente, por tan ocupado, no puede hacer estas
tres cosas que hizo Esdras. Si tus afanes te tienen descuidando tus prioridades, ora y toma una decisión radical, porque tu legado está en amenaza. ¿Cuál es el peligro real de alcanzar un legado? El tema no es alcanzar un legado. Esta congregación tiene un legado, hermanos. El tema es que al heredarlo no comprendamos el propósito de aquel que nos dio ese legado. ¿Cuál es el propósito de que Adonai hace 11 años haya traído la Torá a Camino a Sión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que hayamos descubierto el Shabbat? ¿Cuál es el propósito de que hayamos descubierto la riqueza de los idiomas originales? ¿Cuál es el propósito de que hayamos descubierto la armonía de la escritura entre la Torá, los profetas, los salmos, el Evangelio? ¿Cuál es el propósito que hayamos descubierto la corporeidad del Mesías, la unicidad de Achén? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Adonai haya entregado tanta riqueza a esta congregación modesta de tamaño? Entonces, el problema no es no tener un legado. El problema es no entender el propósito por el cual el dador puso esto en manos de Camino a Sion. Y somos responsables todos. Hay una idea muy equivocada, muy de la iglesia tradicional, es que no, es que yo no soy pastor, yo no tengo por qué hacer esas cosas. No, eso no es solo para el pastor. Amar al Señor no es solo para el pastor. Vivir en santidad no es solo para el pastor. Comunicar el Evangelio no es solo para el pastor. Profundizar en la Torá no es solo para el pastor. Y nosotros podemos ver un patrón claro en la escritura. Y siempre el legado estuvo amenazado. Por ejemplo, podríamos pensar cuál fue el legado que recibió Adán en el Gan Edén, en el jardín del huerto. Uy, qué legado. ¿Qué legado recibió Adán? La presencia de Dios, el árbol de la vida, Dios moviéndose en el aire del huerto, ninguna posibilidad de una decisión equivocada porque todas eran buenas excepto una, no comerás del árbol del huerto. ¿Qué legado recibió Noé? Noé recibió una, un mundo renovado, un mundo hecho nuevo, maravilloso, con una promesa fantástica. ¿Qué legado recibió Abraham? La promesa. ¿Qué legado recibió Israel? La Torá, la tierra. Eso es una cosa riquísima. Y en todos los casos el peligro siempre surgió después de recibir la herencia, no antes. Siempre. Aquí Moche en este capítulo 8 está anticipando todo el riesgo del legado. Y el pasaje que acabamos de leer tiene una estructura que muestra como una progresión. Número uno, Achén entregó la tierra. Número dos, el pueblo prosperó. En ese orden, Achén entregó la tierra, el pueblo prosperó, el corazón se enalteció, el pueblo se olvidó y la herencia se perdió. Lo repito despacio. El patrón es el mismo. Nosotros, como dice el apóstol Pedro, nosotros como todos los creyentes, estamos sujetos
a las mismas dificultades. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos los mismos peligros. Hachén nos entregó un legado. Hemos prosperado en ese legado, pero nuestro corazón tiene todos los peligros de enaltecerse y nosotros olvidarnos y echar a perder la herencia. El gran peligro del legado es que la bendición sustituya al bendecidor, que es Hachem. Es impresionante cómo la bendición tiene el potencial de distraernos. Y esta dinámica explica qué pasó con la generación posterior de Josué. Dice el texto que leímos, se levantó otra generación que no conocía a Hachem. La generación de Josué y de los jueces no fue problema de ausencia de Torá. Ellos tenían la Torá, ellos conocían la Torá. El fracaso de ellos fue la falta de la transmisión de ese legado a la otra generación. Se levantó una generación que no conocía a Hachem. Detrás de cada uno de nosotros hay una generación, y en este caso son nuestros hijos y nuestros nietos. El apóstol, eh, el Mesías mejor, advierte a la comunidad de Éfeso. Iván Darío compartía hace unas semanas esto. Has dejado tu primer amor. Y lo que Iván Darío compartió de de esa congregación de Éfeso, indicaba que esa congregación conservaba la doctrina, discernía los buenos apóstoles de los fraudulentos apóstoles y también perseveraba, pero perdió la esencia de la relación con Adonai. Habían preservado el legado, sí, porque tenían una buena doctrina, tenían discernimiento, reconocían a los falsos apóstoles, pero la acusación del Señor por la que ellos fallaron no fue por ninguna de esas cosas, fue porque el legado ya no transformaba su corazón y por eso el Señor le dice, has dejado tu primer amor, has perdido tu primer amor. Miren cuán amenazado puede estar el legado. Nosotros necesitamos entender que hay un principio en todo esto. Nosotros tenemos un legado muy hermoso, muy precioso, maravilloso. Me humilla saber que somos depositarios de ese legado, porque no lo merecemos. Pero el principio es que el legado no es un trofeo, no nos lo hemos ganado. A cambio de que el legado sea un trofeo, debemos entender que el legado es un depósito. Eso es, nosotros hemos recibido un depósito muy maravilloso. Y entonces, si es un depósito, implica mayordomía. El grave peligro, mis amados hermanos, es cuando el heredero comienza a considerarse propietario. Y cuando comenzamos a considerarnos propietarios,
entonces dejamos de reconocernos como administradores. Y resulta que nosotros como miembros de Camino a Acción lo que somos es administradores de un legado. Y la pregunta inicial, ¿qué tienes que no hayas recibido? Lo recibimos por la gracia. Este capítulo 8 de Deuteronomio consiste en un tratado maravilloso. Es un tratado sobre el peligro espiritual de no ser buenos mayordomos del legado. Miren, hermanos, el caso más grande de un legado amenazado tiene nombre propio y nombre con letras de oro en la escritura. Se llamó Salomón. Salomón constituye uno de los ejemplos más grandes y solemnes de recibir un legado grandioso, pero no perseverar en la fidelidad al Dios que lo otorgó. Porque cuando Salomón recibió del padre David, David dejó un reino consolidado. Salomón recibió un legado espiritual. Salomón recibió de su padre el conocimiento de Hachén. Salomón recibió de su padre el diseño del templo. Salomón recibió toneladas de oro, plata, piedras preciosas y madera. No le faltaba un solo recurso a Salomón para construir el santuario. Además recibió como legado la exhortación de su padre. Le dijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto, sírvele con ánimo voluntario. Y también le dijo, guarda la ordenanza de Hachén tu Dios, anda en sus caminos y observa sus estatutos y sus mandamientos. Hay algo muy importante que David entendía. David entendía que el trono no garantiza la permanencia del reino. Lo repito despacio. El trono no garantiza la permanencia del reino. Un heredero de David, unos cuantos años más tarde, creo que lo estamos estudiando conectando Génesis los lunes, llamado Jeconías, recibió del profeta Jeremías una profecía que después de él ninguna persona de esa línea se sentaría en el trono de Israel. Así fue de grave la mala mayordomía del legado de Salomón. Y lo más impresionante, Salomón comenzó extraordinariamente bien, maravillosamente bien. En Primera de Reyes 3:9 lo vemos pidiendo sabiduría con una humildad espectacular. No sé cómo entrar, no sé cómo salir, tu pueblo es muy grande, por favor, concede sabiduría a tu siervo. Empezó extraordinariamente bien. Luego dedicó 7 años de su vida a construir el templo. Alcanzó una gloria sin precedentes. Sin embargo, el legado terminó convertido en la plataforma para la autosuficiencia de Salomón. Quisiera que leyéramos Deuteronomio, lo voy a poner en la pantalla nuevamente. Deuteronomio 17, del, ayúdenme con sus computadores o sus micrófonos en casa. Deuteronomio 17. Voy a volver a compartir mi pantalla para que oremos ahora. Deuteronomio 17,
Esperen un segundo que perdí mi pantalla. Aquí está. Aquí lo tengo. Para que tengamos un tiempo de oración, hermanos. Aquí está. Deuteronomio 17, del 14 en adelante. Cuando entres en la tierra que Hachén tu Dios te da. Pastor, aún no se ve. Oh, Aún no se ve no. en la pantalla, no. Y entonces, gracias, Iván. Ahora sí, Ahora sí. muy amable, Ivancito. Dice aquí, cuando entres en la tierra que Hachén tu Dios te da y la tengas en posesión y habites en ella y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores, perdón, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Hachén tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Solo que él no aumente para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque H nos ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. No acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torá en un rollo en presencia de los levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer a Chen su Dios, guardando todas las palabras de esta Torá y los estatutos para cumplirlos. Esa era la premisa de Elohim para que el legado maravilloso entregado por Adonai a Salomón se protegiera. Siglos antes de que Salomón llegara a reinar, el Señor hizo esta provisión y esta previsión en Deuteronomio 17. No vayas a multiplicar caballos, no vayas a multiplicar mujeres, plata y oro. Tristemente, según el capítulo 10 y 11 de Primera de Reyes, estas fueron las tres prohibiciones con las que Salomón quebrantó. Y el resultado fue dramáticamente triste para Salomón. Primera de Reyes 11:4 dice, su corazón no fue perfecto con Achén, su Dios. Ni siquiera el problema de Salomón comenzó con la idolatría. El problema fue que su corazón estaba dividido. Comenzó a hacer alianzas, comenzó a aumentar caballos, mujeres, sus matrimonios fueron matrimonios políticos con hijas de reyes paganos. Y esto nos deja un principio muy importante. La escritura enseña, esto es muy importante, que ninguna generación puede vivir por la fidelidad de la generación anterior. Si nuestros hijos no caminan, no les transmitimos el legado, si nosotros hemos sido fieles, nuestros hijos no podrán caminar con nuestra fidelidad prestada.
Nuestros hijos tendrán que caminar con fidelidad propia, tendrán que determinar, escudriñar la escritura, practicarla, enseñarla a la nueva generación. Cada generación debe renovar personalmente su compromiso con el pacto. Por eso, cuando repetimos Shema, que lo repetimos cada mañana, cada noche y cada Shabbat al entrar al servicio, dice claramente, estas palabras estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, etcétera, etcétera. El legado no consiste únicamente en transmitir bienes. Gracias a Dios si podemos dejarle alguna cosita a nuestros hijos. El legado consiste mucho más allá que transmitir bienes, conocimiento, información. Consiste en transmitir una relación viva con Hachén. David dejó un reino. Salomón debía dejar una generación fiel. David conservó el reino durante un tiempo, pero descuidó el pacto. Y tristemente todos aquí lo sabemos, que tras la muerte de Salomón el reino se dividió. Esto nos deja una gran lección, hermanos, para que oremos. El legado se puede heredar en un tiempo. El legado se puede heredar un día, pero solo la obediencia diaria permite que lo conservemos. Esta es la gran diferencia entre tener una herencia y permanecer en un legado. No sé si todos pensaron cuál es el legado que ha recibido Camino a Sion. No sé si todos podemos hacer un inventario lo más completo del legado de nuestra congregación. Y si somos conscientes de ese legado y somos conscientes que ese legado no es un trofeo, no es un trofeo, es una gracia. Necesitamos reconocer en qué momento como herederos de ese legado podemos caer en envanecimiento. Para cerrar con un resumen en la lectura del libro de Deuteronomio. Lo primero, olvidar el origen del legado. Por eso el capítulo 8 comienza diciendo, acuérdate, acuérdate. Dejar de reconocer que todo proviene de Hachén. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es grave para nosotros olvidar el origen del legado. También es delicado confundir herencia con mérito. Empezar a creer que ocupamos nuestra posición porque tenemos las capacidades, las calificaciones y no reconocer la gracia de Dios. Por eso la pregunta del apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Un peligro grave para el heredero es cuando el heredero deja de depender de Hachén. Algunas personas, mientras son pequeñas, consultan al Señor.
pero cuando llegan a crecer comienzan a confiar en su experiencia, su influencia y sus logros. Salomón pidió muy humilde sabiduría, pero terminó gobernando por alianzas políticas y conveniencias humanas. Ya creyó que él era el dueño de la heredad. Dejar de depender del Señor es un peligro, confundir la herencia con mérito es otro. Y cuando le damos a la Torá un valor relativo después de que la hemos conocido, y no necesariamente porque comencemos a rechazar abiertamente la palabra, sino porque comenzamos a hacer pequeñas excepciones, nos hacemos concesiones. No, este Shabbat, no el otro, no esta convocatoria, no la otra. Comenzamos a hacer relativa la Torá cuando es absoluta. Salomón multiplicó caballos, oro, mujeres, todo lo que estaba prohibido para el rey de Israel. Un heredero envanecido siempre encuentra justificaciones para sus actos de desobediencia. Otro peligro para el heredero del legado es rodearse de personas que no lo confrontan. La escritura dice ahí de aquel del solo, porque cuando cae no tiene quien lo levante. Hágase una pregunta, hermano. Hágasela en primera persona y respóndasela. Pregúntese, ¿quién me confronta espiritualmente a mí? ¿Tiene la respuesta? Dentro de la congregación, ¿quién me confronta personalmente a mí? ¿A quién yo rindo cuentas? La escritura dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Otro peligro del legado, esto es tan extenso, hermanos, es confundir el éxito con aprobación divina. Hay un dicho coloquial colombiano que dice, no todo lo que brilla es oro. El éxito no indica aprobación divina, porque en el momento más alto del éxito humano de Salomón, Dios lo estaba rechazando. La prosperidad nunca es por sí sola una prueba de fidelidad. Un peligro para el legado es cuando perdemos sensibilidad espiritual. Lo que antes nos quebrantaba, ahora nos parece normal. Un peligro para el legado es cuando buscamos preservar la reputación más que la gloria de Hachem. A veces nos importa mucho la reputación más que la gloria de Hachem. Y un peligro grave para el legado es no preparar sucesores. Es un peligro para el legado. No preparar sucesores. Porque el orgulloso quiere ser indispensable. El que sabe que el mandato es preservar el legado de manera humilde, forma discípulos. El orgulloso forma admiradores. Una síntesis de esta enseñanza para orar. Moisés resume una secuencia, la voy a dictar para que alguno la quiera copiar. Si tienen con qué copiar, les animo para que oremos. La secuencia de Deuteronomio 8, resumida, es: recibes el legado,
prosperas, el corazón se enaltece, olvidas a Hachem, desobedeces la Torá, se pierde el legado. ¡Qué maravillosa radiografía! Lo repito para orar, recibes el legado, prosperas, tu corazón se enaltece, olvidas a Hachem, desobedeces la Torá, se pierde el legado. Qué hermoso que tengamos un buen tiempo para orar. Quisiera pedirle a Iván Darío que suspendiera la grabación para que tengamos